Está un poquito fuerte esta enseñanza porque Dios está hablando fuerte. Así es de que les bendigo, les amo. Vamos a estar empoderándonos con esa palabra profética que el Señor ha traído para esta noche. Padre, gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Así es de que en esta noche vamos a mirar los profetas, ¿cuál es la función principal de un profeta en una iglesia? Los profetas son una defensa para el pueblo de Dios, son como un muro de contención. Somos el muro de contención para detener toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas. Somos como el ejército defensivo, somos como el ejército de defensa. Somos como el ministerio de defensa, como los ministros de defensa. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Y yo espero que todos estén apercibidos, dispuestos, atentos para recibir esta palabra en el Espíritu. Y como voy a estar hablando mucho de Ezequiel 13, yo voy a iniciar en esta noche con esa cita bíblica. No leo las citas bíblicas para no tomar tanto tiempo, pero en esta noche he tomado citas bíblicas muy importantes y voy a iniciar con Ezequiel 13 del verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Son como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. El Señor está dando una palabra fuerte en esta noche con esta cita bíblica. Para aquellos profetas que andan hablando y diciendo cosas que Dios no ha dicho. Para aquellos profetas que andan profetizando de su corazón, de su alma y de su espíritu, no del Espíritu de Dios. Así es de que vamos a mirar, entonces iniciamos en el poderoso nombre del Cristo de la gloria, el profeta de profetas. En varias ocasiones durante el desarrollo del Antiguo Testamento, Dios mostró su descontento con los profetas de Israel, especialmente por no estar cumpliendo con la función que Él les asignaba en beneficio de su pueblo. Cada profeta es levantado por el Señor, preparado, adiestrado y empoderado para defender su pueblo. El reclamo de Dios por las cosas que los profetas dejaban de hacer nos lleva a conocer la verdad de sus funciones espirituales y arroja luz para entender el quehacer del profetismo actual. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que el Señor hace? ¿Cuál es la asignación de los profetas? A los profetas Elías y Eliseo se les conocía como los carros de Israel y sus hombres de a caballo, según lo dice Segunda de Reyes 2:12. Sobrenombre que ilustra el papel de los profetas como una verdadera línea de defensa para el pueblo de Dios, una élite guerrera para la protección de la iglesia de Cristo. De esa manera los profetas a todo nivel deben constituirse en una línea defensiva para el pueblo de Dios, la nación santa, la iglesia, el cuerpo de Cristo, según lo dice Segunda de Pedro 2:9. Así es que la asignación de un profeta es algo delicado, es algo fuerte, está actualizado y Dios los necesita y nos necesita en el campo de batalla para pelear la buena batalla por la iglesia, por su amada iglesia. Él murió por ella y Él por ella lo ha dado todo. La revelación profética como arma de defensa estratégica. Yo les estoy enseñando una escuela profética fuerte, una escuela profética que está actualizada. Yo les estoy enseñando temas de alto nivel para que usted se empodere, para que usted se levante,
para que usted sepa quién es en el reino de Dios y cuál es su función. Los profetas reciben revelación de los movimientos del enemigo. Esto permite que el pueblo de Dios sea prevenido y se defienda estratégicamente. Vamos a mirar dos ejemplos. Y en estos ejemplos hay citas bíblicas que usted debe tomar nota para que las lea y las estudie. Vamos a mirar cuatro, vamos a mirar A, B, C y D. Y la primera dice que Eliseo revelaba al rey de Israel los movimientos del rey Aram. Esto está en Segunda de Reyes 6, del 8 al 12. Los profetas tenemos que estar apercibidos de los movimientos de las tinieblas, de los movimientos del enemigo contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Miren, el profeta Eliseo revelaba al rey de Israel los movimientos del rey Aram. Miramos la otra, que dice que Acab, con auxilio de profetas, venció en varias batallas a Ben-Hadad, rey de Aram. Esto está en Primera de Reyes 20, 13 al 21. Mire todos los versículos que hay que leer ahí. Del 13 al 21. Hay algunos 9 versículos. Hay varios versículos ahí para estarlos estudiando y poder entender cómo Acab, siendo el esposo de Jezabel y siendo un rey que para nada hizo la voluntad de Dios, sino que se fue siempre en contra, los profetas en algún momento lo ayudaron para vencer en la batalla. Vamos a mirar a Agabo, que predice el hambre y se reúne una ofrenda para ayudar a las iglesias de Judea. Mire cómo nosotros también tenemos que reunirnos y reunir ofrendas para ayudar a alguien en especial que necesita. Esta cita bíblica también la tengo anotada y vamos a leerla. Hechos 11, versos 28 y 29 son dos versos. Y dice la palabra del Señor que levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Miren cómo Espíritu está. ¿Cómo sabemos que está hablando del Espíritu de Dios? Porque también puede estar hablando del espíritu del hombre o de cualquier otro espíritu. Dice que Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo una ayuda. ¿Cómo tenemos que ayudarnos? No solamente orando, no solamente intercediendo. Tenemos que ayudarnos enviando mercados y tenemos que ayudarnos enviando una ofrenda para algún hermano que está en necesidad. Esta es la doctrina apostólica. Esta es doctrina apostólica. ¿Por qué sabemos que cuando dice que Agabo daba a entender por el Espíritu? Porque la palabra Espíritu está en mayúscula. Siempre que la palabra Espíritu esté en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Vamos a mirar la D, el mensaje profético de Jesús por medio de Juan a las iglesias, que les anticipa varias cosas. Vamos a ver qué es lo que le está anticipando. A Esmirna, Satanás provocaría tribulación y cárcel. Esto está en Apocalipsis 2:10. A Pérgamo, el Señor le estaba
avisando por medio del profeta el peligro de las doctrinas de Balaán y los Nicolaitas. Verso 2, capítulo 2, verso 13-16. Y a Tiatira le estaba el Señor advirtiendo de las obras de Jezabel. Apocalipsis 2, 20 al 25. Más adelante vamos a estar estudiando, que ya las tengo preparadas, pero más adelante cuando la escuela esté más firme, cuando la gente esté más madura, cuando ya hayamos pasado un proceso específico, vamos a estar estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Importantísimo saber cuál era la doctrina. Mira lo que dice, cuál es la doctrina de Balaán y cuál es la doctrina de los Nicolaitas. Tenemos que saber esto, porque en las iglesias esta doctrina está corriendo para arriba y para abajo sin control, y no hay profeta que lo detecte, no hay profeta que ponga control en esto. Así es de que si estamos siendo preparados y entrenados en este tiempo es para algo específico, para algo especial. Padre, gracias Señor por este tiempo tan maravilloso. Yo que soy la que estoy enseñando, yo también tengo que estudiar para poderles enseñar a ustedes. La que más está estudiando aquí soy yo. Y es tremendo lo que el Espíritu Santo me está revelando y me está dando para impartirlo a ustedes. Entonces, seguimos que nosotros como profetas estamos en una somos la línea de defensa profética. Somos la línea de defensa. Vamos a mirar el pasaje mostrado en el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 1. Revela parte de las actividades que la defensa profética, que es la iglesia, debe considerar. Notemos las siguientes. Errores en las defensas. Son desaciertos en las actividades proféticas las cuales se deben evitar porque provocan que el pueblo de Dios no resista la batalla en el día del Señor. Esto está en Ezequiel 13, verso 5. Así podemos encontrar iglesias y cristianos que no alcanzan la victoria en su vida espiritual y material y por eso terminan derrotados, entristecidos porque sus defensas proféticas no han ejercido la tarea que les corresponde. La defensa profética es deficiente cuando. Vamos a mirar cuándo son deficientes estas defensas. Así que vayan anotando toda cita bíblica. Vayan anotándola. La primera es cuando profetizan de su propio corazón. Aquí hay un problema muy grave. Porque hay mucho profeta por ahí suelto profetizando de su propio corazón. Ezequiel 13, versos 2 y 3. Esta situación negativa se da cuando los profetas profetizan de su propia inspiración. Ezequiel 13, 2. Profetizan sus propios sentimientos y no es por inspiración del Espíritu Santo. Cuando se habla de su propio corazón, se habla de sentimientos que están contenidos en el alma. De allí que aquellos que profetizan según su propio corazón están profetizando sentimientos de su propia alma. Estos son los profetas llamados profetas almáticos, que le están haciendo tanto daño al cuerpo de Cristo. Siguen su propio espíritu y no han visto nada, según lo que dice el Señor en Ezequiel 13:3. Con esta cita bíblica inicié para que la estén leyendo en su casa. Siguen su propio espíritu y no han visto nada, dice el profeta. Dice el Señor por medio del profeta. Son profetas necios, faltos de entendimiento. Proverbios 10, 21. Hablan de su propio espíritu y no por el espíritu de la profecía. Ellos no han visto nada. Su profecía es falsa. El espíritu humano debe obrar en unidad. Padre, te damos gracias porque estás limpiando la iglesia, estás dando consejos, enseñanzas, Señor, está dando guianza, direccionamiento, entendiendo que la iglesia no es dirigida por profetas, ¿no?
La iglesia es dirigida y direccionada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando está influida por la carnalidad, los sentimientos del alma u otros espíritus, inclusive humanos, lo que hablen no vendrá de Dios. Tenemos que estar tan apercibidos y tener un discernimiento tan afilado para saber cuándo habla Dios, cuándo habla el corazón del profeta, cuándo habla la carne del profeta. Ven visiones falsas y hablan adivinación mentirosa, dice Ezequiel 13 versos 7 y 8. Provocadas por la vanidad humana, indica el Señor y declara Él que no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. Mire esto tan tremendo. Aunque están hablando falsa palabra, aunque están hablando falsa profecía, aunque no es Dios que los envió, no es Dios que les está diciendo que hablen, ellos están esperando el cumplimiento de una palabra que nunca ha venido de parte de Dios. Como resultado de la visión falsa y la adivinación mentirosa, el corazón del justo se entristece cuando no es Dios quien lo ha entristecido, y se fortalece en las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, y perseveran en su vida y en su maldad. Ezequiel 13, verso 22 y 23. Hay que estas citas bíblicas leerlas en la casa. Vuelvo y les repito lo que les he dicho todos estos días y todo este tiempo que estoy en esta escuela. Tomen las citas bíblicas y estúdienlas. No se queden con lo que yo les diga. No se crean lo que yo les diga. Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a mirar. Engañan al pueblo de Dios según Ezequiel 13, 10 y 11. Anuncian al pueblo que hay paz cuando no la hay. Se ocultan los problemas espirituales, además recubren los muros defectuosos que después caen. Esto es el cubrimiento de una mala edificación espiritual llena de errores que luego caerá por falta de fundamento. Acuérdense que yo les estuve hablando de esta edificación. Se comportan como zorras entre ruinas. Es una palabra fuerte la que el Señor me está dando en esta noche, y eso está en Ezequiel 13, 4. Las ruinas sirven de escondedero y de habitación para las zorras. Con paredes derrumbadas y sin puertas, caminan, saltan, hacen lo que quieren sin ningún control. Así son los profetas que profetizan de su propio corazón y de su propio espíritu, no del Espíritu Santo. En cuanto a esto, notemos los efectos negativos. Primero, la palabra hebrea usada para zorra también designa al chacal, un depredador astuto que se alimenta de carroña, cadáveres, tipificado a aquellos que se sacian con los frutos de la carne de los demás, según lo dice Gálatas 5, 19 al 21. Las zorras arruinan las viñas en flor. Mira lo que dice Cantar de los Cantares. Va usted a anotar esta cita bíblica para que la leas en tu casa. Cantares 2, verso 6. Es más peligroso las zorras pequeñas, porque éstas se meten a las viñas por entre los alambrados, y como no alcanzan las uvas, ellas empiezan a aruñar y a romper la raíz y a morder la raíz hasta que el viñedo cae, inutilizándolo. Mientras que la zorra grande sí, ella alcanza la uva sin necesidad de dañar el viñedo. Entonces estas zorras pequeñas son más peligrosas. Son cosas que uno piensa que no, pues esto no está mal, no, con esto no le hago daño a nadie. Y resulta que están destruyendo el viñedo. Están destruyendo la viña. La viña representa al pueblo de Dios, ¿no? Así que la flor procede al fruto, figurando aquí la destrucción de los inicios de los frutos espirituales en la iglesia. Gálatas 5, 22 al 23.
Esta palabra es para gente entendida. Si hay gente nueva escuchando esta palabra, yo le estoy hablando en un idioma que ellos no van a entender. Esto es para gente llamada, y de pronto no profetas, sino en los 5 ministerios, que necesitan entender y escuchar esta palabra. Quizás habrá gente inmadura escuchando, quizás habrá gente que está en la religión, en la tradición, que no está en la sana doctrina, que no me va a entender lo que yo estoy hablando, porque para ellos estoy hablando en un idioma que no van a entender. Seguimos mirando la tarea de una buena defensa profética. Una buena labor profética en la iglesia debe incluir 3 actividades concretas. Deben preparar al pueblo para resistir en el día de la batalla. Esa es la primera función. Porque la iglesia enfrenta batallas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios 6, 10 al 18. El propio reino de Dios es de los violentos y los violentos lo conquistan por la fuerza. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos. Cuando se está hablando de violencia, se está hablando de guerra. Cuando se está hablando de violencia, se está hablando de batallas. Así es de que Mateo 11, verso 12, nos distinguimos por 2 batallas. La primera, la mala batalla, Salmo 106, 23, es contra Dios. Esta no debería de ser, porque Dios es nuestro Padre. Se produce cuando hay un corazón malo de incredulidad, o el corazón se endurece por el engaño y el pecado. Cuando se mueve a Dios a hacerlo con idolatría, según 1 Corintios 10, 19 al 22, algunos por su comportamiento lejos del Espíritu Santo se hacen como enemigos de Él. Cuando nos constituimos enemigos, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Y dice que fue tanto y tan duro el corazón que el Espíritu de Dios se volvió contra ellos y peleó contra ellos. De esto es que se está hablando. Algunos por su comportamiento lejos del Espíritu Santo se hacen como enemigos de Él. Y se hacen acreedores a juicio que trae debilidad, enfermedad, sueño o muerte. Hebreos 10, 26 y 27 lo está diciendo, Romanos 8, 1 también lo está diciendo. Padre, gracias. Yo te pido que abres la mente, que abres los ojos espirituales, que abra los oídos espirituales, para que la iglesia entienda, Dios, esta palabra que está saliendo, Señor, de tu corazón por medio de mi boca. Para las iglesias o miembros que estén en esta situación, la defensa profética los debe guiar a la reconciliación con Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, sino reconciliarnos con el Señor. Como en el caso de David, que enfrentado por Natán reconoció su pecado y no murió en la batalla con Dios, porque Él lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Porque Él reconoció su pecado y pidió perdón. Nosotros debemos de saber en qué momento estamos pecando, en qué momento estamos fallándole a Dios, y debemos reconocer nuestro pecado y debemos pedir perdón, pero apartarnos. Esa es la batalla mala. Vamos a mirar la batalla buena. La buena batalla es contra nuestros enemigos, según los mandatos de Dios y sus estrategias. Se pelea guardando las profecías, la fe y la buena conciencia. Primero de Timoteo 1:18. No como sin visión, sino dominando las apetencias del cuerpo, sufriendo penalidades como buen soldado
sin enredarse en los negocios de la vida diaria a fin de agradar al que lo reclutó como soldado. Segunda de Timoteo 3, verso 4, verso 3 y 4, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con la armadura de Dios, según lo dice Efesios 6, 10 al 18. Oh Padre de la gloria, Señor, esta palabra está saliendo muy fuerte, Señor, pero esta palabra es martillo que da forma, porque quizás estás deformado, porque quizás estás haciendo las cosas a tu manera, porque quizás estás moviéndote en tus fuerzas. Y yo vengo a decirte en esta noche, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu de Dios. No es a tu manera, sino a la manera de Dios. Tenemos que estar mirando Efesios 6, 10 al 18, donde habla de la armadura de Dios. Padre, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Vamos a mirar que tenemos nosotros como profetas subir a las brechas, según lo dice Ezequiel 13, 5. Las brechas eran lugares abiertos en las murallas por donde el enemigo podía entrar y hacer daño. Por eso el Señor dijo, estoy buscando a alguien en la tierra que se pare y haga vallado. Tenemos que pararnos en la brecha. Nosotros somos los guerreros, nosotros somos los que peleamos, somos el muro de contención para resguardar al cuerpo de Cristo. Para la iglesia representan todos aquellos espacios abiertos que deja el pecado y el alejamiento de la voluntad de Dios, otorgando derecho al enemigo y permitiendo su intromisión al dejar la protección de Dios. También son espacios que permiten que el juicio de Jehová llegue para destrucción, según lo dice el Salmo 106, verso 23. Sí, estoy hablando de las brechas. Que una brecha es un orificio, es un lugar por donde el enemigo puede entrar a destruir tu ministerio, a destruir tu familia, a destruir tus finanzas. Los profetas reciben revelación de pecado, brechas que defender, las visiones, sueños, revelaciones del pecado, faltas de los miembros de la asamblea no vienen inicialmente para condenación o expulsión, sino principalmente para que nosotros como profetas empecemos a interceder. Como en el caso de Moisés, Dios le reveló la transgresión, el juicio que venía, y él se puso en la brecha. Ezequiel 32, 9 al 14. Aquí también el Señor está dando otro ejemplo. Los profetas son atalayas vigilantes, centinelas que deben estar en lugares altos. Habacuc 2:1. Figura de oración y vida devocional, intercesión, guerra espiritual. La verdadera situación espiritual la ven los que suben a la cumbre con Jehová, no los que se quedan a medio monte, como Josué. ¿Recuerdan? Cuando Moisés subió a la presencia del Señor a mirar los diseños de todo lo que tenía que hacer, él subió solo. Josué se quedó en la mitad de la montaña, por eso él no supo lo que Moisés estaba haciendo. Solo a Moisés le fueron revelados los diseños. ¿Y qué decimos de Aarón? Que se quedó abajo con el pueblo y a lo último terminó haciendo el becerro de oro por petición de ellos. Esto está en Éxodo 24 del 12 al 15. Si Dios le concede a alguien la revelación de las brechas y de brechas abiertas en las murallas, es porque tiene la capacidad de subir y defender, de subir y pelear la buena batalla y defender. Oh Espíritu Santo, ya se terminó el tiempo, ya pasamos de las 10. Sin embargo, voy a estar dando estos otros 2 ejemplos y mañana pues estaremos terminando este tema. Yo les había dicho que este tema es tan largo que lo terminaríamos por allá el viernes. Y ya el próximo, recuerden que la próxima semana ya no son 5 días de escuela, sino solo 3. Martes, miércoles
y viernes. Entonces yo el martes iniciaría con el evangelismo profético. ¿Cómo se puede evangelizar proféticamente? El Señor Jesucristo lo hizo y Él es el que directamente nos lo enseña. Termino con este otro ejemplo. Hay que levantar muros alrededor del pueblo. ¿Quiénes son los que levantan muros? Los profetas. Los muros son barreras de protección, murallas que impiden que el enemigo haga daño a la población o al pueblo de Dios. Desde los muros los guerreros defienden la ciudad y deben ser construidos de manera que rodean al pueblo santo de Dios. Ezequiel 13, verso 5. Para la iglesia de Cristo los muros son la ministración de la palabra profética que edifica la iglesia, como lo dice Primera de Corintios 14, verso 3 y 5. Y levanta como muro alrededor de todos aquellos que reciben. Mateo 10, 41. Yo de pronto no soy muy clara porque estoy hablando un poco rápido y estoy dando citas bíblicas para que las anoten y para que las estudien. No sé si tienen un poquito de tiempo más. Quisiera terminar con esta otra parte para ya iniciar mañana otro tema más amplio. El ejemplo de las batallas de Pedro. Estoy dando ejemplos de cómo nosotros dejamos brechas abiertas. Nosotros por medio del pecado dejamos brechas. El apóstol Pedro llegó victorioso al final de su carrera porque en los momentos decisivos de batalla tuvo una defensa profética acertada. Notemos dos ejemplos cuando negó a Jesús. Pedro iba a ser zarandeado por Satanás. Esto le llevaría a negar a Jesús. La defensa profética la hizo Jesús y Pedro resistió porque Jesús había intercedido por él antes. Primero levantó muro alrededor de Pedro con la palabra profética. Le dijo, me negarás 3 veces, pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. Lucas 22, versos 32 y 34. Así Pedro sabía que iba a regresar. Segundo, Jesús sube a la brecha de Pedro. Satanás te ha reclamado para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Lucas 22, 31 y 32. Pero tenía alguien a su defensa. Pedro regresó y cumplió su ministerio, porque Cristo estaba parado en la brecha por él. Vamos a mirar el otro ejemplo. Pedro prisionero. Herodes lo iba a matar. Pedro había sido capturado por Herodes y tenía intención de matarlo porque esto había agradado a los judíos. Hechos 12, verso 1 al 4. La defensa profética la hizo Jesús en su primera parte y la iglesia en la segunda parte. Veamos, primero Jesús levantó muro con las palabras proféticas cuando le dijo, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. La muerte con que glorificarías a Dios. Juan 12, Juan 21, 18 y 19. Pedro sabía que su muerte sería para la gloria de Dios y no a manos de Herodes en una cárcel húmeda y oscura. Por aparte, todavía no había llegado a viejo. Sabía que no estaba en el momento de morir. Dios a nosotros nos revela cosas para nosotros saber y conocer los tiempos, como los conocieron los discípulos. Segundo, la iglesia entera subió a la brecha, pues hacía oración incesantemente por él. Como resultado, Pedro fue rescatado de la cárcel por un ángel y sobrevivió. Si la iglesia no sube a la brecha, no sube a interceder, no sube a hacer guerra por sus ministros cuando están en problemas, posiblemente el enemigo los eliminará. No hay que esperar a que maten a los Jacobos para interceder por los Pedros. Padre, te doy gracias en esta noche por esta palabra. Bendigo a cada uno de los presentes. Te doy la gloria, la honra y la alabanza por cada uno de ellos. Señor, los bendigo.
Declaro esas palabras proféticas, declaro que esta noche tendrán sueños proféticos, que tú abrirás su mente, Señor, que ellos serán guiados y direccionados a tu verdad, Señor. Que esta palabra hará un rompimiento en la vida de ellos, Señor, y que lo que tú has dicho se cumplirá en la vida de ellos. Padre, gracias.